Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar hoy día 16 de abril del año 2024 en nuestro espacio virtual de Biblia. Agradezco tu puntual presencia y deseo que tú y toda tu familia gocen de salud, de paz y de tranquilidad, de bienestar. Y pues sin más preámbulo vamos a comenzar como todas las sesiones, en principio, haciendo una alabanza, una adoración a Dios a través de Jesús de Nazaret y por la intercesión del Espíritu Santo. Y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como todas las sesiones, también invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuestra petición de hoy es muy fuerte, ahora sí que nos postramos ante la magnificencia de Dios Padre, de su poder, de su sabiduría eterna, y suplicamos por la intercesión de Jesús de Nazaret y por la fuerza del Espíritu Santo, que tengamos paz en este mundo. Estamos viviendo momentos muy peligrosos, momentos muy álgidos, en que están involucrados naciones de eh, con diferentes formas de pensar, con diferentes historias, con diferentes eh, rencores, ¿por qué no decirlo? Y que esto puede desencadenar sin, sin más ni más consecuencias catastróficas, no solamente para la zona de Oriente Medio, sino para todo el mundo, porque pues ahora todo es global, todo tiene trascendencia, consecuencia e involucración de todos los actores de este mundo en cualquier problema como los que estamos viviendo en esta zona del Oriente Medio, independientemente de las otras zonas en que tenemos problemas, como el caso de Ucrania, Rusia y muchas otras eh, regiones en que ya luego ni nos acordamos que están en pugnas y que todo esto, pues, no debe de ser. No hemos podido aprender a convivir en paz, no hemos aprendido a darle a cada quien lo que necesite para salir adelante y esto pues trae muchos problemas. Y tristemente lo que más vemos es el sentimiento de represalias. Vemos que esas leyes tan antiguas como la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, la seguimos viviendo. No podemos tener un poco más de raciocinio, de cordura, de discernimiento, y a pesar de que sabemos que lo más importante para poder frenar una escalada de violencia es no contestar las agresiones y tratar de encontrar puntos de concordancia, pues no lo hacemos. Y tristemente esto comienza desde nosotros mismos, en nuestro corazón y en nuestro proceder. Así que pues con toda humildad suplicamos
a Dios Todopoderoso, Creador de todo lo visible y lo invisible, de todo el universo, que nos tenga compasión y que oriente a los dirigentes políticos, a los dirigentes nacionales de tantos países que están, están a un paso de desencadenar conflictos de grandes proporciones. Tenemos confianza en la misericordia divina, tenemos esperanza en que a pesar de nuestras deficiencias, queremos seguir adelante en este hermoso globo que la divina providencia, que la Santísima Trinidad en conjunto creó para todos nosotros y deseamos seguir disfrutándolo. Así que le suplicamos que nos tenga compasión. Bueno, precisamente muy relacionado a nuestra petición, fue el salmo que escuchamos esta noche. Es un salmo, de acuerdo a la nomenclatura hebrea, el salmo número 100, de acuerdo a la nomenclatura griega, es el 99. Si tú tienes curiosidad por ver directamente este salmo, te vas a sorprender que únicamente son 4 estrofas, pero que contienen una exhortación a la alabanza, reconociendo la grandeza de Dios y reconociendo también que los tiempos escatológicos están ya corriendo. Por lo tanto, los sentimientos que se expresan son de súplica también, de esperanza y de confianza. Esto debemos hacer lo propio nosotros también y unirlo a nuestras plegarias para que por todos los medios posibles podamos llegar a, a Dios Padre. Eh, Te quiero pedir que tengas un poco de paciencia. Yo no sé si por el clima, yo no sé si por el calor tan fuerte, desde ayer en las transmisiones de nuestras clases hemos tenido fuertes problemas con el Internet. Se ha puesto muy inestable y confío. Hoy me cambié ya de lugar. Ayer tuve necesidad de transmitir desde una zona en que había más vulnerabilidad eh, del Wi-Fi. Ahorita regresamos al lugar de costumbre, pero te suplico que si en un momento dado hay alguna interrupción, tengas un poco de paciencia y veremos si se puede solucionar. Bueno, dicho todo lo anterior, eh, quiero comentarte sin antes, no sin antes pedirle a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos tengan la gracia de acompañarnos esta noche, como todas las ocasiones, en nuestras clases, para poder captar la grandeza de los conceptos que a través de Jesús de Nazaret fuimos conociendo y que derivan de la voluntad de Dios Padre, que en los tiempos de la plenitud lo envió a este mundo, a su unigénito, para que a través del poder creador del Espíritu Santo y de la disposición sin recelo de parte de la siempre Virginal María, pudiera llegar a este mundo en su calidad de humana, Jesús de Nazaret. Bueno, pues necesitamos de su ayuda para poder entender mejor todos los conceptos que estamos viendo. Bueno, te quiero hacer el comentario de que quizás algunos de los que me hacen el favor de escuchar pudiera pensar, bueno, ahorita que ya estuvimos viendo los evangelios, que ya prácticamente agotamos la lectura de los mismos, de los 4 evangelistas, que ya pasó la semana mayor, la semana santa, que ya estamos en el tiempo de la Pascua, ¿qué, qué es lo que queda por ver? Y te voy a ser honesto, no es tanto lo que quede por ver por eventos nuevos, porque ya ahorita, de acuerdo a la tradición y de acuerdo al magisterio de la Iglesia, ya vivimos los acontecimientos más trascendentales del ministerio público de Jesús de Nazaret. Ya
estuvimos reflexionando y aprendiendo un poco acerca de su Pascua y estuvimos también atentos a su gloriosa resurrección. Pero quiero decirte que el siguiente evento fuerte, el siguiente momento culminante, lo vamos a tener en el mes de mayo, cuando se dé la fiesta de Pentecostés, cuando por la intercesión de Jesús, hombre ya glorificado a la diestra de Dios Padre, va a recibir mayor Espíritu Santo, va a recibir el título de Rey del Universo y de Señor de todas las naciones, y le va a pedir a su Padre que ese Espíritu Santo que está recibiendo lo envíe a sus apóstoles, y esto se va a dar el día de Pentecostés. A través de esa llegada del Espíritu Santo van a poder tener todos los elementos o, y la confianza los apóstoles para llevar a cabo la misión que Jesús en vida todavía les encomendó, de llevar su palabra hasta los confines de la tierra, como vemos aquí en nuestra oración, y de bautizar a los nuevos integrantes de su Iglesia Cristiana Católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esto no hubiera sido posible si el Espíritu Santo, enviado por Dios Padre por petición de Jesús de Nazaret, no se hubiera dado. Hubiera sido algo imposible. Por eso, a través de la historia de la salvación y poco a poco madurando, poco a poco enseñándonos lo trascendente de nuestra religión, vamos contemplando la importancia del papel del Espíritu Santo, tanto en la vida de Jesús de Nazaret, que le hemos estado estudiando, como también su presencia después de que Jesús es glorificado y ahora desde el cielo está a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria en la segunda venida al final de los tiempos, en lo que conocemos nosotros como la parusía o segunda venida de Jesús a este mundo, ya con todo el poder y la gloria, ya no con la humildad, con el, el pasar desapercibido que fue en todo su ministerio público que hemos estado estudiando, sino ya honrado con todo el poder y la gloria como Señor del universo, va a regresar. Entonces van a ser otros momentos. Pero hoy por hoy, nuestra intención es, por un lado, prepararnos para entender bien el evento que viene de Pentecostés. Pero no puedo dejar de comentarte que necesitamos afianzar, necesitamos anclar perfectamente algunos conceptos que a lo mejor ya no nos damos cuenta ahorita por haber estudiado la palabra, la buena, la buena nueva de la vida de Jesús de Nazaret a través de la óptica de los cuatro evangelistas, pero que tenemos que tener claridad para que podamos decir con tranquilidad y con conocimiento: ahora sí conozco a Jesús de Nazaret. Y quizás si yo me atreviera a soltar algunas preguntas, quién sabe qué responderías tú, pero quisiera que reflexiones en algunas oraciones, como por ejemplo: ¿quién es para ti Jesús? ¿Quién, quién es para ti Dios? ¿Cuál es la importancia de que haya venido Jesús de Nazaret a este mundo? ¿Por qué vino? ¿Y qué significa para nosotros
y qué significa de acuerdo a las escrituras. Muchas inquietudes que parecen mentira, pero estoy seguro que nos hace patinar y entonces necesitamos acabar de anclar nuestro conocimiento y nuestro estudio para tener la contundencia, para tener la seguridad, para tener la firmeza de poder decir quién es Jesús. Para esto nos vamos a estar apoyando esta noche y probablemente la próxima semana en tres distintos libros escritos por el padre Salvador Carrillo Alday, que en paz descanse. Él fue el fundador del Instituto de Pastoral Bíblica que lleva su nombre, y te estoy presentando aquí dos títulos, y hay uno más, que es la Epístola a los Hebreos, que también él hizo un trabajo redaccional muy interesante, y entre los tres vamos a poder refrendar desde el punto de vista de conocimiento y desde el punto de vista de argumentación teológica lo que hemos estado haciendo en el transcurso de este curso, el poder entender mejor lo que leímos en los evangelios y poder seguir adelante. Por lo tanto, quiero que tengas la apertura para poder refrendar lo que ahorita hemos estado hablando. Por un lado, te dejo aquí esta lámina recuerdes, para que recuerdes algunos aspectos importantes con relación a, a la llegada ya próxima en este momento de Jesús de Nazaret en su ministerio público. Aquí ves algunos conceptos que nos va a ayudar a entender mejor lo que vamos a estar reflexionando. Pero quisiera comenzar ahora sí, como dicen por ahí, por el principio, y quiero recordarte que Jesús de Nazaret es el unigénito, o sea, el único Hijo de Dios Padre, que llegado el tiempo de la plenitud, fue enviado a este mundo por, porque desde antes de la creación de nuestro mundo, de nuestra tierra, estaba prefigurado dentro de la historia de la salvación que se diera este momento. Este es algo que nos cuesta trabajo entender, pero quiero invitarte a que te abraces a la fe en Dios Padre, a que te abraces a la fe en la palabra de Jesús, porque no podemos hacer un lado la expresión de que Jesús es el gran milagro de Dios, es el gran misterio de Dios. Más bien, que se escuche bien, repito, Jesús es el gran misterio del Padre, porque por más que querramos estudiar, por más que querramos ahondar en muchas cosas de su personalidad, de su misión y de su trascendencia, nos nos rebasa en ciertos momentos nuestra minúscula sabiduría, y no podemos dejar a un lado el que pues Dios Padre es toda sabiduría y que Jesús, por ser imagen y semejanza del Padre, también lo es. Nosotros, humanos, creados por Dios a su imagen y semejanza, tenemos muchos de las dones, carismas, características que Él también tiene, pero nunca podremos tener su sabiduría. Por eso te recuerdo que desde el libro del Génesis, desde el comienzo de los tiempos, recordarás que había dos árboles de ese paraíso. Uno era el árbol del bien y del mal,
y había otro árbol que era de la vida, y que cuando Adán y Eva, ellos dos cayeron ante el engaño de la serpiente, y que Dios Padre, Yahvé Dios en aquel entonces, Yahvé, pregunta y pues después de que le dicen que fueron engañados, que Eva fue engañado por la serpiente y que Adán fue, cayó en la trampa en que cayó Eva, Yahvé, Dios, maldice a la serpiente. Desde ese momento mismo, no desborda su malestar porque habían pecado, porque habían comido del árbol que les pidió que no lo hicieran, no, no se ufana en reprenderlos, en castigarlos someramente, en lastimarlos, sino que se va sobre la causante del pecado cometido, que era la serpiente. Y desde entonces, desde este comienzo del mundo, ahí vamos a entender después de este episodio el por qué siempre Dios Padre a través del tiempo está claro de que somos nosotros débiles, humanamente hablando, que somos proclives al pecado, que somos débiles ante los asedios del Satanás, del mal, y que muchas veces nos cuesta demasiado trabajo el no caer. Pero Jesús, en su momento, ya cuando vino, nos los confirmó, pero desde un principio, desde Dios Padre, la misericordia prevalece. Y entonces, y desde ese momento, al causante del pecado, que fue la serpiente, que fue Satanás, en la figura de la serpiente, es, es golpeado, es zarandeado, es reprendido de parte de Yahvé, y desde entonces, en lo que conocemos como el protoevangelio, le amenaza a la serpiente de que va a poner una enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y en ese capítulo, en ese episodio del Génesis, de ese prototipo, le dice Yahvé que pondrá una enemistad entre ellas, entre la descendencia de la mujer, la descendencia de la serpiente, y señala, y subrayo, él te pisará la cabeza mientras tú asedias su calcañar. O sea que desde la creación del universo y la creación del mundo, Yahvé nos hace ver desde estos momentos que Jesús va a venir en cierto momento, que Él va a ser el que le va a pisar a la serpiente la cabeza, mientras la serpiente asedia su calcañar. Ahí comienza la historia de la salvación, pero nada más la historia de la salvación la podemos encontrar, pudiéramos decir, en una línea del tiempo a través de Abraham, más o menos 1850 años antes de que llegara Jesús a este mundo. Pero bueno, estas láminas para eso nos sirven, para ir recordando un poco. Y yo te quiero comentar que a raíz de toda esta historia que estamos afinando, con Abraham ya se vino dando los primeros pasos de la historia de la salvación, porque recordarás que había habido intermedio entre Adán y entre Abraham, un personaje también que fue muy importante, que fue Noé. Y este Noé fue aquel que por
misericordia, Dios, Yahvé, le permite que se salve él y que salve a gran parte de los animales de la creación y a su propia familia, porque ya se había caído en una debacle tan grande el mundo que Yahvé estaba arrepentido de la creación que había hecho. Esto es importante porque no estaba arrepentido ni de haber hecho el mundo, ni de haber creado al hombre y, por supuesto, a través del hombre, de acuerdo a la narrativa, a la propia mujer, sino que estaba defraudado por el pecado en la exponencialidad con que vivía ya la gente, los habitantes del mundo conocido, lo que está narrado en la Biblia. Y ya era insostenible el poder soportar tanta ofensa hacia Yahvé, hacia Dios. Y entonces, con todo el dolor, acaba con la creación que había hecho y salva únicamente a Noé y todo lo que significó esto. Te comento de Noé porque ahí es en donde se da la primera alianza, pudiéramos decir, ya más formal a nuestros ojos, porque hubo muchas más, pero esta alianza en la que ya se ven los integrantes y las condiciones propias de una alianza, que cuáles son, que hay una oferta de parte de Yahvé Dios y hay una responsabilidad y obligatoriedad de la contraparte. Eso es un punto. El segundo punto, que desde aquel momento, nuestros ojos, esa alianza tiene un signo, que en ese punto fue el arco iris que apareció después del diluvio, y tiene un sostén de consanguinidad. Entonces, a partir de Noé, después de que se va a empezar a repoblar el mundo, construye un altar y ahí sacrifica animales para agradecer la misericordia divina. Obviamente que esos animales, en el holocausto que se hace con ellos, se les va a separar la sangre y desde entonces es la sangre la que marca el símbolo de la vida. Y parece mentira, pero desde esa época, más o menos, el propio Yahvé Dios dejó muy claro que la sangre es la representación y la fortaleza de la vida. Y desde entonces, en esa época de Noé, ya pidió que se consumiera la carne de los animales sin consumir su sangre, porque la sangre era el significado de la vida. No les dio, no tenían más avance en su conocimiento, pero ya se va perfilando ahí cómo va madurando la, los conceptos de salvación, de misericordia, de alianza, de ingredientes de la alianza. Y desde entonces podemos ver con toda claridad que Dios nunca falla en lo que ofrece, que es el hombre, el humano, el que cae y el que defrauda y el que no cumple las alianzas en determinados momentos. ¿Qué pasó después? Nos vamos remitiendo, llegamos ya a la época de Abraham, dijimos, en el caso de Abraham, lo que Yahvé Dios le está ofreciendo a Abraham es que lo va a hacer padre de grandes naciones, le dice Yahvé. Y esto se da porque
a través de este Abraham, van a surgir las tres religiones monoteístas del mundo, que son el judaísmo, el cristianismo católico y también los seguidores del Islam. Los tres vienen de la propia familia de Abraham y además Yahvé Dios le prometió que iba a tener una descendencia más grande que las estrellas del universo y las arenas de las playas. Y tú, ahora, en el año 2024, pues podrás reconocer que Dios no falló, que le cumplió a Abraham. Ahí también este Abraham volvió a ofrecer holocausto. Es algo muy peculiar porque, porque, porque se refrenda que la forma de darle culto, de agradar a Dios, era a través del holocausto de animales. Pero toma en consideración, estamos hablando del holocausto únicamente para agradarle a Dios. Vamos a seguir avanzando y hasta que llegue el caso de Jesús va a tener otro ingrediente muy importante, estas ofrendas. Vamos poco a poco. Bueno, después de esto, va pasando el tiempo y va a llegar la época de este Noé, no que de Noé, de este Moisés. Estamos aquí hablando más o menos el año 1250 antes de la venida de Jesús a este mundo. Ahí la alianza de Yahvé Dios para con los judíos es hacerlos su pueblo elegido. Punto número uno. Siempre y cuando solamente a él le rindan culto. En ese tiempo estaba bastante extendido el paganismo y, y le rendían culto en muchas naciones a 20,000 dioses. Aquí Yahvé lo que les pide es que solamente a él le den culto. Y por otra parte, lo que les promete dentro de esa alianza es llevarlos a la tierra prometida. Y esa tierra prometida es lo que conocemos como Canaán. Y Canaán es la zona dentro de la península de Siria que va a albergar con el paso del tiempo tanto al reino del norte como al reino del sur dentro de dentro del judaísmo, dentro del pueblo. Pero te menciono de estos dos reinos porque es como después de la época de Salomón, como se quedó distribuido lo que era un solo pueblo. Hasta David, el papá de Salomón, era Israel una sola nación. Con el paso del tiempo llega Salomón y Salomón, que está considerado como uno de los próceres, de los líderes más sabios que ha tenido la humanidad, porque le pidió él eso a Yahvé, le pidió que le diera sabiduría y Yahvé, dentro de su misericordia, le dio una sabiduría muy, muy excelsa y gracias a eso pudo lograr muchísimas cosas más este Salomón. Tristemente, dentro de lo que logró, también descuidó y en tiempos de su reinado fue permitiendo el que hubiera enlaces entre su descendencia y algunos integrantes de otras naciones, de otros países paganos. Y entonces se volvió a ir contaminando todo lo que era la humanidad, se fue enrareciendo de nueva cuenta. Y esto trajo consecuencias muy fuertes, porque por un lado
surgió egoísmo, surgió ambiciones de poder entre los propios hijos de Salomón, acabaron dividiendo el reino en dos partes, el reino del norte, que es Israel, el reino de Israel, y su capital era Samaria, y la parte del sur, que era Judá o Judea, y su capital era Jerusalén. Bueno, independientemente de eso, se volvió una enemistad muy fuerte entre estos dos reinos y como consecuencia de esta corrupción fue lo que vino como castigo para ellos en el caso del reino del norte, que fueron sometidos por reinos asirios y los dominaron, les impusieron de nueva cuenta mucha adoración pagana, profanaron lugares santos que tenían y pues vino una degeneración muy fuerte al, en cuanto a la pureza, pudiéramos decir, de la raza y también de la religión judía en aquel tiempo. En el caso del reino del sur, pues también llegó el momento eh, en que fueron llevados en cautiverio sus principales líderes hacia Babilonia y allí estuvieron más o menos como 40 y tantos años, y entonces se desmoronó también el reino del sur, porque todos sus dirigentes fueron llevados a Babilonia. Y entonces, además de eso, el templo de Jerusalén, que era una de sus glorias y sostenimiento de su religión, fue profanado también por las autoridades babilónicas, fue ultrajado, se impusieron allí signos y deidades paganas, y fue la debacle total para todo el reino del sur. Entonces vemos que no sé, por enésima vez, por faltar al compromiso de la alianza entre el hombre y Dios, se vuelve a dar esa debacle, ese hundimiento moral y en muchos momentos físico y de tradiciones, y se vuelve otra vez un momento muy desgarrador dentro de la historia del pueblo de Israel. Posteriormente a eso, Dios permitió que los persas vencieran a los babilonios y pudieran, gracias a la intervención de Ciro, el poder regresar al reino del sur. Pero fíjate que ya estaba hecho el daño tan profundamente que a partir de ese momento en que fueron deportados a Babilonia, desde entonces no puede haber un lugar en que esté reunido todo el pueblo de Israel y están diseminados por todo el orbe. Por esa razón, no es de extrañar que tanto en Estados Unidos como en el propio Israel, como en países como Argentina y otros más, hay una gran cantidad de judíos que desde ese momento en que se dio lo que se conoce con el nombre de la diáspora, que es cuando se abandonan un lugar y se van a otras naciones, no ha sido creciente, ha sido ya un fenómeno permanente y para muchos es un castigo, para otros es una forma de que a pesar de todo, Dios sigue mostrando misericordia por el pueblo elegido, porque sigue siendo el pueblo elegido de Dios, pero allí con todas estas cosas vino cambiando toda la historia y esto se vino a hacer notar desde el punto de vista político. El reino de Israel había sido gobernado en tiempos muy antiguos
por jueces, por patriarcas, por autoridades, pudiéramos decir, morales. Llega un momento en que el pueblo de Israel, imitando a muchos otros países, quieren tener un rey. Y entonces es Dios, Yahvé Dios lo permite, y desde el primer rey que tuvieron, que fue Saúl, fueron pasando X número de reyes, y por el año 538, 568, perdón, fue cuando existió el último rey, que se llamó Joaquín o Sedecías. Es el mismo personaje. Y por cierto, tuvo un final tremendo, porque además de que había sido deportado junto con todos los grandes pensadores de Israel y estaba en Babilonia, poco antes de que le dieran muerte, primero lo martirizaron matando a sus hijos delante de él, y después de que lo mataron, le sacaron los ojos a Sedecías, a Joaquín, para que se quedara con esa imagen en su interior del martirio de sus propios hijos, y después de un tiempo determinado le dieron muerte a él. Ese fue el triste fin del último de los reyes eh, de Israel. A partir de entonces, el gobierno de esta nación estuvo conducido por una mezcla de autoridades religiosas, de notables de la población, de gente reconocida como sabios, que se le decía que en aquellos tiempos los ancianos, y que en su conjunto era un grupo de 70 personas más el sumo sacerdote, y formaban lo que se conoció como el Gran Sanedrín. Eso lo vemos en tiempos de Jesús, era el que tenía el control. Y entonces era una mezcla de personajes religiosos con otros civiles, pero que prácticamente desde entonces se tomó esa potestad de que las autoridades religiosas llevaban los destinos del pueblo de Israel. Bueno, eso por un lado. Pero por otra parte, dentro de la historia de la salvación han existido muchísimos profetas. Más se estima que más de 1000 profetas. Y los profetas son un enlace entre Yahvé y el pueblo, porque parte de su misión es hacer conocer la palabra de Yahvé, que a través de ciertos medios, como pueden ser visiones, apariciones, sueños, etcétera, etcétera, Dios les pide que den a conocer a las autoridades y también al pueblo. Y por otra parte, ellos son intermediadores también de llevar a Yahvé Dios el sentir del pueblo. Y entonces esta época de los profetas se fue acentuando más en importancia en cuanto se acercaban los tiempos de la plenitud. Estamos hablando, más o menos, los profetas que estuvieron, valga la expresión, profetizando, haciendo conocer los oráculos de Yahvé, que significa la palabra de Yahvé, más o menos como desde la época del rey David, más o menos, fue cuando entre los profetas se fue perfilando más los tiempos que estaban por llegar, los tiempos de la plenitud. Y ahí es en donde va a aparecer Jesús. Entonces, si tú te pones a escudriñar
en la Biblia todo lo que dice en los libros de Moisés, que se le conoce como la Torá, que viene siendo la ley para los israelitas y que viene siendo la contraparte de lo que para nosotros es el Pentateuco dentro de la Biblia. Son los mismos 5 libros. En el caso de la Torá judía, le acreditan a Moisés el haber eh, escrito estos 5 libros. No vamos a entrar aquí ahorita a discusión si los escribió él solito, en su totalidad, no viene al caso. Pero lo que sí, dentro de lo que se perfilaba, ya el propio Moisés anunciaba como profeta, porque tenemos que reconocer que este Moisés tuvo una doble personalidad. Por un lado, fue el líder que llevó, que sacó los judíos de Egipto por la mano poderosa de Dios y los condujo a la tierra prometida. Eso como líder. Pero también fue profeta y fue visionario y estuvo dando a conocer al pueblo lo que Dios quería. No vayamos tan lejos, nomás piensa en las tablas de la ley, lo que quedó puesto ahí, que era de lo que Yahvé Dios le pedía que respetara a su pueblo elegido. Y a cambio de eso, iba a ser el pueblo elegido por todo el resto del tiempo, de todo el tiempo, de toda la historia, y los iba a llevar a la tierra prometida. Pon mucha atención en esto de la tierra prometida, porque es un concepto muy, muy importante. Bueno, entonces te decía, este Moisés ya anunció que un profeta más grande que él iba a venir a este mundo. Luego, por otra parte, fueron apareciendo otros profetas que fueron dando detalles ya más acerca de la época que venía, de la plenitud. Y entonces ahí profetas como Isaías, que Isaías, ya comentamos en algún momento, es un libro que abarca más o menos como 600 años. No porque fuera el mismo Isaías que lo escribió todo y que vivió ese tiempo, sino que a través de ese tiempo, más o menos 600 años, hubo 3 distintos profetas que bajo el nombre de Isaías siguieron profetizando acerca de los tiempos que se venían ya, los tiempos de la salvación. Y a eso le vamos a agregar otros profetas más como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, y todos ya iban perfilando más claramente quién iba a venir. Y entonces, poco a poco, el pueblo iba teniendo información de la persona que Yahvé iba a enviar. Tristemente, desde ese tiempo, también dentro de las autoridades religiosas judías, ellos fueron también forjando la idea de un Mesías. ¿Por qué te digo de un Mesías? Porque si tú recuerdas en este libro de Jesús, ¿quién eres tú? Nos hablan de 3 características que va a tener Jesús de Nazaret, ya enviado por Dios Padre en los tiempos de la plenitud. Y estas 3 características son, una, que va a ser el Mesías esperado. El punto número 2, que es el unigénito, es el verdadero y único Hijo de Dios. Y en tercer lugar, que va a ser el Hijo del Hombre, como aquí dice en esta lámina. Esa palabrita, esa expresión de Hijo de Hombre, tú lo estuviste escuchando mucho cuando estábamos viendo lo que los 4 evangelistas citaban en sus respectivas versiones de la Buena Nueva. La palabra de Hijo del Hombre Jesús se la acreditaba a él mismo porque se sentía él
perfectamente afinado al concepto de hijo de hombre que algunos de los profetas habían expresado tiempo atrás. Entonces, por ejemplo, tanto Daniel como Jeremías y como Ezequiel nos citan mucho la palabra de hijo de hombre. Pero este concepto de hijo de hombre nos viene a refrendar que llegada a la plenitud y en la persona de Jesús, por un lado, pues obviamente Él es el Hijo único de Dios Padre y que sin perder sus condiciones de divinidad celeste, adquiere también la divinidad terrestre, pero también adquiere también esa expresión que hemos escuchado de se abajó a ser hombre, igual en todo a nosotros, excepto en que él no tuvo pecado. Él es una persona, ahora sí que igual que la Virgen María, cuando decimos sin pecado concebida, pues también en el caso de Jesús es lo mismo por obra del Espíritu Santo, tanto que lo engendra en el seno virginal de María, como también que conduce todo su ministerio público y su vida misma en este mundo. Bueno, entonces te estoy comentando que esa expresión de hijo de hombre, que es la tercera connotación con la que este Jesús va a vivir y se va a hacer presente en muchísimas etapas de su ministerio, ya comprendes tú de dónde viene. Y el significado que tiene es eso, que como leímos en el Evangelio de Juan, cuando nos dice que el verbo se hizo carne, el verbo que es la acción del yo soy de Yahvé, ahora se hace carne, se hace hombre, se hace humano. Y entonces esas tres características son las que van a marcar la personalidad de la persona de Jesús de Nazaret en este mundo. Te quiero comentar que te hablé, si pusiste atención, tanto de la divinidad celeste como de la divinidad terrestre. Eso es lo que sabemos que se conoce con el término de unión hipostática, que en Jesús Él tiene las dos divinidades. Pero obvio, cuando estuvo en este mundo, se comportó como un humano más, repito, pero sin pecado, que vino por el envío de su Padre dentro del tiempo de la plenitud en la historia de la salvación, dando culminación a todo lo que de su persona habían expresado los profetas desde tiempo atrás. Por esa razón, en el estudio que hemos estado haciendo, vemos que Jesús es la realización de las profecías que se habían dado de mucho tiempo atrás. O sea que estaba perfectamente perfilado quién era Jesús, más o menos, como desde 1000 años antes, poco a poco se fue descubriendo las características de su misión a la que venía, de su personalidad, de su filiación como unigénito de Dios Padre y de cómo iba a cumplir su misión, cómo iba a ser la redención que nos iba a traer a nosotros y cómo iba a ser la conquista a través de su resurrección gloriosa y de su glorificación en el cielo por parte de Dios Padre, cómo iba a conquistar para nosotros, género humano, la
remisión de nuestros pecados y sobre todo el vencer a la muerte, que era la característica que no había podido vencer nadie en toda la historia, y por otra parte, con su gloriosa resurrección, el darnos la opción de tener vida eterna en el cielo, en el reino de Dios. Y entonces, aquí es donde viene lo que te dije, haz caso, fíjate bien en lo que significó la alianza de Yahvé Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, interviniendo este Moisés, porque lo que ahí Dios les ofreció fue llevarlos a la tierra prometida, a Canaán. Hasta ahí llegan las cosas. Eso fue lo que les ofreció y cumplió. ¿Qué es lo que Jesús ya en tiempos de la plenitud nos ofrece? Con su gloriosa resurrección, llevarnos a la tierra prometida, pero la tierra prometida ya no está en este mundo. La tierra prometida para nosotros, cristianos católicos, es lo que conocemos como la Jerusalén celestial o la Jerusalén celeste. Es el reino de Dios en los cielos. Esa es nuestra tierra prometida. Entonces, date cuenta de la gran diferencia que existió entre la alianza con Moisés y la alianza de Jesús con el nuevo pueblo de Israel. El nuevo pueblo de Israel ya no solamente lo conforman los oriundos de la península de Siria o los judíos que salieron de Egipto y llegaron a Canaán, tampoco lo constituye la gente del reino del norte y el reino del sur de Israel. No, la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Israel, lo constituimos todos los habitantes de este mundo, porque por todos nosotros es por los que Jesús vino a este mundo, llegado el tiempo de la plenitud. Ese tiempo de la plenitud lo debemos de entender como el tiempo prefijado por el propio Dios Padre y por la Santísima Trinidad, repito, desde antes de la creación del mundo, perdóname, y ahí estaba perfilado cuándo se iba a dar este momento. Y por esa razón, este momento llega cuando Dios Padre, digo Dios Padre porque a través de Jesús de Nazaret vamos a tener dentro de su misericordia la, la prerrogativa de ser hermanos de Jesús y de ser, por lo tanto, hijos también de Dios Padre, un término que nadie conocía antes. Recordarás que dentro del judaísmo se hablaba de Yahvé bajo 72 diferentes denominaciones, porque con mucho respeto el pueblo judío se siente que tiene que darle un rango de preponderancia que ni siquiera su nombre son capaces de nombrar. Hay que reconocer esa gran devoción que ellos tienen. Eso nadie la niega. Pero en esta nueva época, la plenitud es cuando ya a través del Espíritu Santo que engendra en el vientre virginal de María, por aceptación expresa de ella, por consentimiento de ella, el ser esa arca, esa nueva arca de la alianza, que esa arca de la alianza que acompañó en su peregrinar durante el éxodo a los judíos que salieron liderados por Moisés de Egipto para llegar a la tierra prometida, bueno, pues ahora
Ahora esa plenitud, esa arca de la alianza se transforma en el sacrosanto vientre de María que va a albergar al Hijo de Dios en su seno, que gracias a eso va a poder nacer en este mundo con iguales características de nosotros físicamente hablando y también moralmente hablando, a excepción, repito, de que él ni vino con algún pecado, ni tuvo ningún pecado en su ministerio, y solamente al final de su vida pública, estando en la cruz, desde el punto de vista, desde el punto de vista de la historia de la salvación, se dice que Jesús cumplió también su misión, por un lado, y por otra parte, tanto nos amó Dios que nos envió a su único Hijo para que sin tener el pecado, se hiciera pecado por todos nosotros. ¿Y por qué se dice eso? Porque, ¿qué fue lo que sucedió en la cruz el día de la muerte de Jesús? Él entregó su vida por la remisión del pecado de todos los hombres del mundo, de todos los tiempos, incluyéndote a mí, incluyéndote a ti, incluyendo a todos los habitantes de este mundo. Entonces, esa, esa gran diferencia que estamos apreciando solamente se pudo lograr. ¿Quién, quién redime, quién redime del pecado? Antiguamente, en las otras alianzas, recordarás que era a través del holocausto de un animal que se ofrendaba a Yahvé Dios, porque tenían la idea de que era grato ese aroma para Dios. Pero también tú ya puedes reflexionar ahorita con un poco más de certidumbre. ¿Tú crees que el ofrecer un holocausto de un animal, eso iba a limpiar del pecado a la gente? ¿Tú crees que la sangre de ese animal esparcida en un altar sobre 12 piedras que en muchos momentos fue la representación de las 12 tribus de Israel, o de lo que fuera? ¿Tú crees que esa sangre esparcida de un animal iba a limpiarte del pecado? Pues en aquellos tiempos lo creían, así lo vivían, y entonces había dentro de los sacerdotes de del templo de Jerusalén, y no se diga del sumo sacerdote, había ofrendas de los animales por distintas razones, entre ellas la de expiación del pecado. Había también otras por otras connotaciones. Entonces ellos tenían la seguridad de que sí era eficaz esta inmolación, este holocausto de los animales. Pero la gran diferencia, ahora que hemos estado estudiando toda la palabra de Dios a través de la gloria de la vida de Jesús de Nazaret, con él ya sabemos que las cosas cambiaron radicalmente, porque es él quien a través de dos diferentes episodios, uno incruento que constituye lo que pasó el día de la cena del Señor, esa cena que nosotros conocemos como del Jueves Santo, en la cual Jesús instituye la Eucaristía, por un lado, por otra parte, instituye el ministerio sacerdotal porque Él se hace sacerdote y al mismo tiempo se convierte en sacerdote,
en víctima y en oferente. Estos conceptos ahorita se te han de sonar un poquito fuertes o te han de provocar un poquito de confusión. Esos conceptos los vamos a analizar más a profundidad cuando veamos dentro de los temas que nos quedan pendientes dentro del curso de Jesús de Nazaret un pequeño esbozo de lo que significa, del significado, perdón, de la epístola a los hebreos. Ahí vamos a entender más la personalidad de Jesús como víctima, como oferente, o sea, como sacerdote que ofrece el sacrificio por la remisión del pecado, y al mismo tiempo, él mismo que va dirigido este sacrificio, perdón, de culto, de adoración, de canon en memoria de lo sucedido en la cruz con la muerte de Jesús, todo esto englobado en un momento sublime. Fíjate que para que tú entiendas un poquito más ahorita este punto, te puedo decir que dentro de la historia de la salvación y concretamente a partir de Moisés en adelante, estaba muy bien determinado quiénes iban a ser los que iban a ejercer la función de sacerdotes. Tenían que venir de la familia de Leví y solamente ellos podían ser sacerdotes. Y entonces solamente ellos podían llegar a ser miembros del Sanedrín, pero sobre todo, solamente de su familia, era cuando se elegía al sumo sacerdote, que muchas veces este sumo sacerdote tenía además la característica de pertenecer a un grupo, pudiéramos decir, de influencia, de poder, que eran los saduceos, que ya lo vimos en algunos momentos que Jesús los citaba en su buena nueva. Hablaba de los fariseos y también hablaba de los saduceos. Entonces, esta familia era la única de acuerdo a, a lo que este Moisés había designado que podían ejercer el sacerdocio. Hay dos grandes excepciones. Una, que en aquellos tiempos de Abraham, hubo un personaje que a lo mejor tú vas a recordar de nombre Melquisedec. Este Melquisedec fue una persona que Abraham, después de haber conquistado, de haber vencido en una guerra a sus enemigos, le pareció correcto ante la persona de Melquisedec el darle un diezmo, el darle un tanto del botín de todo lo que había él ganado, y eso era algo que solamente se hacía con los sacerdotes, no con nadie más. Entonces, por esa razón, en muchas de las invocaciones dentro de la liturgia y en algunas partes que hemos visto en la Escritura, se habla de la personalidad de Jesús, que se dice, eres sacerdote como Melquisedec. Entonces, no vamos a ahondar mucho ahorita, pero ya vas a entender por qué Jesús, que tampoco venía de la familia de Leví, se convierte en ese día jueves santo, en esa cena del Señor, se convierte en sacerdote también. Y es más, este es un término que poco conocemos porque decimos que Jesús pues, nos liberó del pecado, nos redimió, nos dio la vida eterna, pero pocas veces decimos Jesús es sumo y eterno sacerdote y víctima por excelencia para siempre. Y esto lo puedes tú asociar
a que cuando vino el episodio dentro de la pasión de Jesús, la parte, la parte cruenta, la parte en que hubo sangre, la parte en que hubo derramamiento de sangre y que entregó hasta la última gota de su vida. Ahora ya entiendes mejor por qué la sangre va asociada al concepto de vida y por qué el resto es carne, pero que esa carne sin la sangre no podía tener sentido de existencia, y que ya dentro del avance que fue habiendo progresivo en los conceptos dentro de la enseñanza bíblica, ya se empezaba a vislumbrar más claramente también lo que era el alma, que el alma era el sinónimo de la vida. Entonces tú decías, tenemos por un lado sangre, tenemos carne. Entre ellos dos, en esa unión, hay vida. Y el concepto para decir que había vida era el de alma. Ya posteriormente, cuando Jesús va a llegar, nos va a dar a conocer que independientemente de esta concepción, existe un espíritu, y que ese espíritu es lo que el propio Espíritu Santo, valga la redundancia, nos va a venir a reforzar con la catequesis que siempre nos daba Jesús, siguiendo las instrucciones de Dios Padre, como también las propias del Espíritu Santo que se quedó entre nosotros para ayudarnos a comprender todo lo que los propios apóstoles y discípulos no pudieron entender de las enseñanzas de Jesús, y también de todo lo que iba a venir posteriormente para que pudieran cumplir su misión de llevar la nueva iglesia hasta los confines de la tierra. Bueno, entonces ahorita te quedas ya con esas ideas en este momento que tenemos la lámina de la Cena del Señor, como se le conoce a esa cena del día para nosotros que le decimos el Jueves Santo, la víspera de cuando iba a entregar de forma voluntaria su vida en remisión del pecado de todos nosotros. Ahí, al instituir la Sagrada Eucaristía, el sacramento de la Sagrada Eucaristía, vino también aparejado con esto, el que este Jesús, aunque no estaba en ese momento derramando su sangre físicamente, pero ya el concepto quedaba acuñado en esa bendición del vino, de ese derivado de la uva, que se convierte en la propia sangre del Señor, y de quebrar el pan ácimo y repartirlo entre sus apóstoles como su cuerpo también de Jesús. En ese momento, en esa cena, ni ellos entendían claramente lo que pasaba, y también ni nosotros entendíamos, bueno, cómo ahí está su cuerpo y está su sangre. Pocas horas después, cuando se vivió el momento de su muerte en cruz, vamos a entender un poco más que su cuerpo efectivamente pues fue destrozado y él derramó hasta la última gota de su sangre, y además vino a darnos ahí la primera entrega de su espíritu. Recordarás que en la clase pasada o hace 15 días hablábamos del Domingo de la Misericordia, y que una de las connotaciones era esa sangre y esa agua que brotaron del corazón traspasado de Jesús después de que el centurión encargado de la crucifixión ordenó que con una lanza se le traspasara. Y ahí entendemos un poquito mejor. ¿Te acuerdas de las palabras que vimos de Juan, del evangelista, que nos cita, que dice, y Jesús entregó el Espíritu? Ya puedes entender mejor el significado de que esa palabra
que la consideramos como una de las 7 palabras, entre comillas, que son las oraciones o frases que pronunció estando en la cruz en las 3 horas en que estuvo crucificado. Una de ellas que nos cita Juan es que entregó el Espíritu. Ahora ya podemos entender mejor que esa expresión desde el punto de vista teológico significa que Jesús, después de haber pronunciado la otra frase de tengo sed, que muchos nada más lo identificamos desde el punto de vista físico, pero que desde el punto de vista teológico significaba esa sed, esa ansia de Jesús porque se cumpliera todo lo que su Padre le había pedido que hiciera en este mundo para redimirnos del pecado. Y que después de eso pronunció eso de, y y entregó el Espíritu. Y al decir entregó el Espíritu, por un lado, desde el punto de vista teológico, entendemos que es entregar su Espíritu a Dios Padre al dejar este mundo, al morir. Y por otra parte, es que ahí está entregándonos en ese momento, junto con su vida, Espíritu Santo a toda la humanidad. Fíjate que vamos a ir reflexionando, como ves, poco a poco, pero es increíble ver, es increíble apreciar que en momentos culminantes de la vida de Jesús, en esta vivencia de su pasión, muerte y glorificación, nos encontramos con 3 dotaciones de Jesús de Espíritu Santo. Ya dijimos para que entendamos mejor, para que nos caiga bien la idea, que si tú, por ejemplo, vas y compras una recarga de tiempo aire para tu teléfono, le están dando batería, le están dando más vida, prolongando su eficiencia, su uso. Así piensa, con todo respeto, desde un punto de vista muy simplista, lo que significa el que recibamos Espíritu Santo. No quiere decir eso que una sola vez lo recibamos en vida. Sabemos perfectamente después de lo que Jesús pidió de hacernos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que normalmente esa es la primera dotación de Espíritu Santo para nosotros y que después se va recargando, pudiéramos decir, al vivir sacramentos como la Eucaristía, como la unción de los enfermos, como la propia sacramento de la reconciliación, porque ahí te perdonan tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son recargas que van aumentando tu contenido de Espíritu Santo y esto es con la finalidad de que tú puedas imitar mejor a Dios, por un lado, por otra parte, de tener fortaleza para tú eh, regenerar tu vida, para apartarte más de los pecados, para llenarte de vida sacramental, para llenarte de gracias, de dones que se convierten en carismas cuando los pones al servicio de la propia iglesia y que poco a poco te va haciendo imitador de la santidad de Jesús gracias al Espíritu Santo. Bueno, pues entonces, en este momento que citamos de que cuando en la cruz dice y entregó el Espíritu, es la primera de las 3 recargas que en los momentos finales de su ministerio público Jesús va a tener hacia la humanidad y hacia sus apóstoles. En esta primera entrega en la cruz es para todos, nos redimió a todos y nos da espíritu a todos. Posteriormente, cuando vino el momento de sus apariciones, el mismo día en que resucitó
y que tenemos en mente que llegó al cenáculo en donde estaban reunidos sus apóstoles, en donde estaba y llegó y cómo se presentó, la paz esté con vosotros. Y después de eso sabemos que de unas palabras que tuvieron de intercambio, ¿qué hizo Jesús? Dijo, les doy Espíritu Santo y los pecados que perdonen quedarán perdonados y los que no quedarán sin perdonar. Y sopló sobre sus apóstoles. Entonces, esa fue otra carga de Espíritu Santo que nada más en ese momento era para sus apóstoles. Y posteriormente, pasados 8 días en que vuelve a aparecer, ahí no se menciona de que dé más Espíritu Santo, nada más que fue con el episodio de Tomás, que no creía, bla, bla, bla. Lo hacemos, nada más lo cito para dar sentido cronológico. Pero después, cuando ya de que él asciende al cielo para ser, para estar a la diestra del Padre, no en su glorificación, porque sabemos que su glorificación se dio después de que resucitó. Y por algo le dijo a María Magdalena, no me toques, porque no he subido al Padre a ser glorificado. Ahí estaba anunciándole él lo que iba a hacer. Pero después de que asciende a los cielos, más o menos poco antes de 50 días, para ser exactos 40 días después de su resurrección, y que les dice a los apóstoles, esperen al Espíritu Santo que les enviaré. Entonces sube al cielo y le pide a Dios Padre que envíe más Espíritu Santo a sus discípulos, a sus apóstoles, a la Santísima Virgen María y a las mujeres que también participaban en la evangelización y que todos formaban el grupo más cercano a Jesús. Y cuando se dé el día de Pentecostés, ahí va a ser otra tercera entrega de Espíritu Santo, pero ahora a todos sus allegados más cercanos. Entonces, date cuenta cómo teniendo diferentes destinatarios, el móvil es el mismo, entrega de espíritu. Y posteriormente ese espíritu pues nos los deja para que todos nosotros podamos seguir adelante en la tarea evangelizadora y poder llegar hasta esperar el momento de su gloriosa segunda venida, el día de la parucía, cuando termine este mundo. Que ahí, para que tú amarres los conceptos, es cuando va a ser en estricto orden el momento de la plenitud. O sea que cuando Dios Padre manda a Jesús a este mundo, se inician los tiempos de la plenitud. El, para nosotros ese momento, pudiéramos decir, sublime de la plenitud, lo constituye cuando Jesús sube para ser glorificado. Pero en realidad la plenitud vendrá al final de los tiempos. Ese plenitud al final de los tiempos será para los que estén vivos y que serán juzgados y que ahí serán separados a su derecha y a su izquierda de Jesús y ahí irán a gozar de la gloria eterna o del castigo eterno por decisión de cada uno, de por el libre albedrío y la inteligencia que nos dotó Dios Padre desde el momento de nuestra concepción. Pero entonces ahí entiendes que ahí ya se complementa la plenitud. ¿Cuándo vas a ser tú pleno? Pues el día que llegues al cielo. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Una de dos. En el instante en que tú dejes este mundo y en ese instante llegues al cielo, ahí serás pleno, ahí vivirás la plenitud en todo el sentido extenso de la palabra. Y si no moriste y te toca el vivir el evento de la segunda venida de Jesús, en ese momento que se haga la selección y la separación, ahí
tú estarás en condiciones de vivir esa plenitud. Entonces ya entendiste ahorita mejor qué significa el que con Jesús se advienen los tiempos de la plenitud, que va de la mano también, el decir, ahí son los tiempos mesiánicos. ¿Por qué? Porque ese Mesías esperado, que es el propio Jesús, llegó a este mundo. Y ya entendiste también el por qué ese concepto de hijo de hombre se lo autoinfringía Jesús, porque estaba dando cumplimiento a lo que de él expresaron en tiempo atrás muchos de los profetas. Bueno, pues como esto tenemos que seguir reflexionando en la grandeza de la persona de Jesús de Nazaret, y para eso tenemos las próximas clases, y espero que para lo lleve Pentecostés tengamos totalmente amarrado nuestra convicción, nuestro conocimiento, reforzada nuestra fe y renovada nuestra esperanza de la grandeza de ser hijos de Dios Padre y hermanos de Jesús de Nazaret. Le agradecemos a Él su presencia entre nosotros y al Espíritu Santo, y también te agradezco a ti el que me hayas hecho el favor de acompañar esta clase. Te invito a que des constancia de tu presencia, a que tengas una agradable semana y que, si Dios lo permite, nos veamos aquí el martes venidero para continuar con nuestro interesantísimo estudio de Jesús de Nazaret. Bueno, pues te vamos a poner la canción de cierre y nuevamente gracias por tu presencia.